La historia política de Hugo Chávez, casi todos la conocen. El militar que llegó a presidente y partió en dos la historia de Venezuela. Pero muy pocos conocen el pacto secreto que firmó mucho antes de llegar al poder. Y si su revolución no se construyó solo con discursos e ideología, sino también con rituales ocultos, relatos de testigos y análisis de su círculo más íntimo revelan lo que podría ser la verdadera fuente de su poder, una supuesta iniciación en la masonería y ceremonias secretas de palería en Cuba. En este video vamos a explorar una de las teorías más polémicas y oscuras que rodean al líder de la revolución bolivariana. ¿Fue Chávez un simple político o un iniciado que selló el destino de Venezuela con un pacto oscuro? Antes de comenzar, pues te invito a que le des like a este video, te suscribas si no lo has hecho y que seas parte de esta familia. Ahora sí, vamos con esta historia. Para entender cómo un líder político acaba envuelto en historias de esoterismo, tenemos que viajar a sus inicios. Antes de 1999, Hugo Chávez no era el presidente que el mundo conoció. Era un militar ambicioso y conspirador que, después de un golpe de Estado fallido, buscaba desesperadamente una ideología y, sobre todo, un camino claro hacia el poder. Su mente era un hervidero de ideas, socialismo, nacionalismo y un profundo bolivarianismo. Chávez estaba obsesionado con la figura de Simón Bolívar. No solo lo veía como un referente político y militar, sino como una fuente de poder casi mística. Según algunas interpretaciones, esta fascinación por el Libertador, cuya pertenencia a la masonería es un tema ampliamente discutido, habría sido la puerta de entrada de Chávez a un mundo mucho más oscuro. Personas cercanas y analistas de su vida señalan que Chávez sentía que su movimiento necesitaba algo más que un proyecto político. Necesitaba un fundamento espiritual, una conexión con las fuerzas que, según él, habían guiado a los grandes héroes de la independencia. Esta búsqueda de un poder que lo blindara más allá de lo terrenal lo habría llevado a explorar dos caminos que, aunque paralelos, parecían converger: el de las logias masónicas y el de los rituales afrocubanos. Según esta narrativa, Chávez no solo quería ganar unas elecciones, quería forjar un destino, y para lograrlo, estaba dispuesto a buscar ayuda en cualquier plano, incluido el espiritual. La primera ruta en esta supuesta búsqueda de poder es la masonería. El rumor que había circulado entre periodistas y ciertos círculos esotéricos sostiene que después de ganar las elecciones de 1998, pero antes de asumir el cargo, Chávez habría buscado ser iniciado formalmente. La razón: emular a su ídolo, Simón Bolívar, de quien muchos dicen perteneció a la logia San Alejandro de Escocia en París. Aunque la afiliación de Bolívar a la masonería está documentada, algunos historiadores la consideran un episodio breve y no una militancia constante, e incluso llegó a prohibir las sociedades secretas en 1828. La teoría, popularizada por reportajes como los del libro Los Brujos de Chávez, sugiere que un grupo de militares leales solicitó la iniciación de Chávez en una logia de Caracas. Aunque el nombre exacto es objeto de debate, se menciona con insistencia la logia Sol de América. Pero seamos claros, la masonería, por su naturaleza discreta, rara vez confirma la identidad de sus miembros, lo que deja un terreno fértil para que el mito y la realidad se mezclen. A pesar de la falta de pruebas sólidas, hay ciertos indicios que alimentan la especulación. Por ejemplo,
A veces se cita una supuesta declaración de Michel Barat, ex gran maestre de la Gran Logia de Francia, quien había dicho que consideraba a Chávez masón por su identificación con los héroes independentistas. Sin embargo, esta cita no tiene una fuente primaria verificable. Lo que sí es innegable es la fascinación de Chávez por el simbolismo masónico. Usaba constantemente la figura de Bolívar y otros héroes masones para legitimar su proyecto. Para algunos, Chávez simplemente jugó a ser masón, adoptando su simbología para conectarse con un linaje histórico de poder. Para otros, la iniciación fue real, un primer paso en un pacto que buscaba la protección de las mismas fuerzas que, según él, acompañaron al Libertador. Pero, según esta trama, el pacto no se quedó en la masonería. La alianza de Chávez con la Cuba de Fidel Castro habría abierto una segunda puerta, una que, según varios testimonios, era mucho más oscura y poderosa, la de la santería y el palo mayombe. El periodista venezolano David Placer, en su libro de investigación, Los Brujos de Chávez, documentó a través de decenas de entrevistas cómo estas prácticas afrocubanas se habrían convertido en una herramienta de poder para el chavismo. Según estos testimonios, la iniciación de Chávez no fue algo superficial. Se habla de una ceremonia en La Habana, donde habría sido consagrado bajo el signo de Changó, el orisha yoruba de la justicia y el fuego, una deidad de guerra. La narrativa se complica aún más al entrar en el palo mayombe, una rama de la religión afrocubana que trabaja con los espíritus de los muertos y, según se dice, utiliza restos óseos en sus rituales. Testimonios recogidos por Placer aseguran que Chávez participaba en ceremonias de palería que incluían sacrificios de animales y pactos de sangre, buscando no solo protección, sino el dominio sobre sus enemigos y el control espiritual del país. Se alega que en el propio Palacio de Miraflores se llegó a establecer un supuesto salón de brujerías, un espacio dedicado a estos ritos, donde se tomaban decisiones de Estado guiadas por consultas espirituales. Para los creyentes en esta teoría, la prueba definitiva de este pacto oscuro se manifestó públicamente en 2010, con la exhumación de los restos de Simón Bolívar. Oficialmente, el objetivo era investigar si había muerto envenenado. Sin embargo, para muchos, esa ceremonia, televisada de madrugada, con un Chávez hablándole directamente a los huesos del Libertador, fue la culminación de su obsesión, un gran ritual de palo mayombe. La interpretación esotérica sugiere que al entrar en contacto con los restos del héroe, Chávez buscaba apropiarse de su espíritu y sellar su dominio sobre Venezuela. La lealtad al líder se había transformado en una devoción casi religiosa. Chávez no era solo un presidente, era un guía espiritual, un protegido de los orisha, el heredero del espíritu de Bolívar. Esta mezcla de política y religión habría sido, según esta visión, la clave para consolidar un poder casi absoluto. El chavismo, más que una ideología, se habría convertido para algunos en una especie de religión de Estado, con sus propios santos, rituales y demonios. Al final, ¿con qué nos quedamos? Por un lado, la historia oficial de un líder carismático que usó el simbolismo para construir un poderoso movimiento político. Por otro, una narrativa subterránea, llena de sombras, que habla de pactos y una búsqueda de poder que fue más allá de lo humano. ¿Fue Chávez un político que se apropió de la creencia caribeña para sus fines?
¿O fue de verdad un creyente que entregó su destino y el de Venezuela a fuerzas que van más allá de nuestra comprensión? La respuesta quizás permanezca oculta, como los secretos que este video ha intentado explorar.